Pues mi nombre es Vanessa Tapia, soy docente de Ciencias Sociales, vivo aquí en Cali. Estoy como con mucho interés de seguir participando en este proceso que es llevar el Breakfast al barrio, abrir muchas posibilidades, oportunidades para todos, así como en algún momento cuando fui estudiante también veía imposible entrar a un Breakfast. En mi caso no conté con esas posibilidades económicas. Se me abrieron puertas debido a que pues, mis resultados fueron positivos en el ICFES y pude entrar a la universidad pública, bueno, estudié filosofía. Al estar estudiando filosofía, pues bueno, luego seguí mi carrera como docente, pero siento eso, que una forma de devolverle a mi país también, a mi comunidad, a Cali, que es donde vivo desde los 6 años, y a los que se encuentran no solo en Cali, sino en otros lugares, devolver esa oportunidad que tuve o ese privilegio a los demás, pues es esto, desde mi labor educativa y comunitaria. Así que estoy aquí para lo que ustedes necesiten. Espero que sea una clase o una conversación también en donde puedan interactuar de manera horizontal, si tienen dudas, preguntas, si hay algo de lo que he dicho en donde de pronto quieren una aclaración mayor, pues de una, bienvenidos. Empezaremos hoy con este tema que está escrito como contextos, ¿no? Contextos económicos y políticos en relación a que ustedes ya han venido trabajando, ¿no? De pronto historia de Colombia, historia mundial, han venido también recibiendo clases sobre competencias ciudadanas, han estado muy ya empapados de lo que se les va a preguntar en su prueba saber, pero es muy importante tener en cuenta estos contextos y cómo usar conceptos de acuerdo a los conceptos, a los contextos en donde les van a hacer las preguntas. Antes de pasar a esta parte que es un poco más conceptual y teórica, les quería presentar un video cortico motivacional también que me gusta mucho y quiero que lo miren y piensen acerca de por qué eh, creen que lo traje hoy para este tipo de encuentros, para este espacio en que pues vamos a hablar de sociales, vamos a hablar de capitalismo, de comunismo, de ideologías políticas y de economía, pero por qué la profe hoy decidió traer este video para ustedes. Cuando lo terminen de ver, nos van dejando ahí en el chat algún comentario sobre ese video. Yes, I can, suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on has turned into, yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence, me. Got the feeling I can do anything, yes, I can. Something that sings in my blood is telling me, yes, I can. I was just born today, I can go all the way, yes, I can. 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 Yes, I can.
Yes, I can. Yes, I can. Hey, yes, I can. No, you can't. Yes, I can! Are you ready? I can climb Everest. Yes, I can. I can fight here all night and never rest. Yes, I can. I was just born today. I can go all the way. Yes, I can. Bueno, ese fue el video motivacional, sobre todo para arrancar nuestra clase. ¿Quién quiere abrir el micrófono y decirnos qué lección? Caterine, súper, ya levantaste la manito. Adelante, bienvenida. Buenas tardes. Pues del video pues me quiso demostrarte que a pesar de todas las dificultades que tendremos, se puede salir adelante. Y si estamos acá es para estudiar y poder presentar y lograr entrar a la universidad que queramos, porque sí se puede, porque si muchos han podido, pues nosotros también podemos. Muy bien, Caterine, ¿desde dónde nos estás acompañando hoy? Desde Bucaramanga. Bueno, qué bonito. Desde el oriente colombiano. ¿Alguien más? Paula, bienvenida. Hola, creo que pusiste el video porque muchas personas, muchas veces nosotros nos ponemos limitantes en la cabeza de que no podemos y muchas veces eso nos hace como fallar en el intento. Entonces, pues hay que creer en nosotros para lograr lo que queremos. Muy bien. Otra persona. Vamos con 3. Bueno, Paula, no nos dijiste de dónde estás conectada, desde dónde nos acompañas. Desde Bogotá. Muy bien, desde la Bacatá. Muy bien. A ver, un chico, chica, o alguien que esté desde el norte o desde el sur de Colombia también. Bueno, Jessica, levantaste la manito, dale. Bueno, este video nos deja como enseñanza que no importan las discapacidades, lo que importa es las capacidades. Y cualquier ser humano, así tenga una condición física, eso no es una limitación para poder cumplir y alcanzar sus sueños. Súper, ¿de dónde nos estás hablando, Jessica? Desde Sogamoso. Oh, excelente. Importante todo lo que ustedes han dicho, creo que el mensaje en general está clarísimo, ¿cierto? Repetirnos que si podemos es el primer paso para llegar a tener éxito en nuestras metas, el creerlo para poder crearlo, siempre también nos dice por ahí la sabiduría popular. Vemos que hay limitaciones que son a veces físicas, que son las más evidentes, y hay otro tipo de limitaciones que son sociales, ¿no? Que vienen de nuestra cultura, y hay otras que son emocionales o mentales. Entonces, en este punto, como antes de arrancar con el contenido conceptual, mi mayor recomendación es que antes de presentar su prueba también sepan que deben estar en un nivel de equilibrio también en donde puedan tener conciencia de que ustedes pueden, de que así como hay dificultades que se nos han presentado para de pronto ingresar a la universidad, los que ya lo han intentado o los que están ahora terminando su bachillerato, dificultades de cualquier tipo, pues también todas las personas logran sus metas desde el punto de vista en que se entrenan, y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, lo que han venido haciendo desde las semanas anteriores, entrenarse de manera cognitiva, pero también hay que entrenarse en la fuerza de voluntad y en decir que vamos a lograr esa meta, y que si de pronto llega y se presenta un obstáculo, vamos a saltar ese obstáculo y vamos a poder decir en algún momento, lo puedo y lo logré y no me voy a dar por vencido. Como vieron ustedes en esos videos, es un video de los Paralímpicos del 2016, si no estoy mal, en donde nos cuentan pues a través de ese video la historia de muchas personas en donde desde que nacieron posiblemente les dijeron que no podían, pero al contrario, ellos han salido adelante, se han entrenado con mucho esfuerzo y hoy son representantes de su país
y de su familia o de los entrenadores que les dieron también todo su apoyo. Entonces, de igual manera con ustedes, sepan que tienen una comunidad, una familia, una sociedad que espera mucho de ustedes y que en cuanto puedan prepararse, entrenarse para lograr sus metas, el éxito va a venir garantizado, ¿sí? Confíen mucho en sus capacidades, manejen los nervios, manejen los ritmos también a la hora de responder. Sabemos que el manejo del tiempo hace parte también de una de las habilidades a la hora de presentar su prueba a saber, manejo de las emociones en cuanto a que si estamos nerviosos, en cuanto a que estamos ansiosos, en cuanto a que nos vamos acelerando o al contrario nos ponemos muy lentos, pues por más de que hayan estudiado capitalismo, comunismo, plusvalía, sí, Guerra Fría, esa base que es la base emocional y la base mental en equilibrio es lo que los puede llevar también a tener un éxito en su prueba, respirar, sí, respirar y tener muy claro que este entrenamiento les va a dar muy buenos resultados. Bueno, aquí nos está hablando Mónica, allá nos escribió. Yo creo que el tema o el enfoque principal del video es que en nuestras vidas siempre tendremos dificultades. Algunas personas tendrán unas más grandes que otras y siempre, pero siempre hay personas que esperan nuestra caída o nos dicen que no podemos, pero siempre tenemos que tener presente que sí, podemos seguir adelante. Muy bien. Con esas frases entonces cerramos estos momentos de la motivación. Nos está saludando Noriaki, Iron por allí, bueno, Juliana, hay varios que han escrito. Les compartiré pantalla entonces para hablar de ese contenido de nuestra clase. Entonces aquí miramos que estamos entrando en esta competencia 3 que es el pensamiento reflexivo y sistémico. Como lo ven, de manera reflexiva pues tratamos de reconstruir y comprender la realidad, pero articulando como ese pensamiento de manera sistemática. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de los conceptos. Entonces, aquí, si ustedes ven este modelo que aparece aquí, pues nos dice que para desarrollar ese pensamiento reflexivo y sistémico, pues vamos a mirar los problemas sociales orientados de acuerdo a estos conceptos. Aquí nos dice, los modelos conceptuales son aquellos que orientan o han orientado decisiones sociales en Colombia, pero también en el mundo. Entonces sabemos que hubo en algún momento un personaje que se llamó Hitler, ¿cierto? Y vemos lo que pasó en la historia de Alemania, pero también vemos que eso que él desarrolló se puede inscribir dentro de un modelo conceptual que era el nazismo, el nacionalsocialismo alemán. Entonces, de acuerdo a las cosas que van pasando en los contextos, los estudiosos de las ciencias sociales de la historia, pues van desarrollando unos conceptos que ayudan a comprender ese tipo de situaciones. Y vemos que entonces uno podría mirar en la historia cómo hay cosas que se repiten y se van perpetuando desde esas condiciones que ocurren en cada país. Entonces se puede decir que aquello que caracterizó al nacionalsocialismo en Alemania en esa época, de todas maneras no ha desaparecido y que tiene unos brotes que van presentándose en la historia. Entonces, eso es más o menos lo que se va a evaluar aquí. Cómo tenemos unos conceptos, aquí vemos varios, y cómo los vamos mirando y adaptando también a distintos contextos sociales. Entonces, aquí nos dicen, por ejemplo, que algunos modelos conceptuales son los conceptos que vemos ahí: democracia, liberalismo, proteccionismo, neoliberalismo, apertura económica, multiculturalismo, crecimiento económico, modernización, desarrollo local y regional, capitalismo, comunismo, derechos humanos, desarrollo sostenible y sustentable, globalización. De esos pueden escribir en el chat o pueden abrir el micrófono y mencionarme 3 que para ustedes son los más raros, los más difíciles que no entienden. Hola, David, ¿querías hablar? No, sí que prende el micro, qué pena. Ya, listo. Porque si ustedes me dicen los que les parecen más complicados, ¿ok? En el chat están diciendo neoliberalismo, proteccionismo. Caterine alzó la manito.
Listo, perfecto. Entonces, así puedo ir dirigiendo las preguntas o el contenido del que vamos a hablar de acuerdo Comunismo, a esos cultura grandes económica. interrogantes. Ok, perfecto. Entonces, estos serían como los modelos conceptuales desde donde vamos intentando comprender lo que pasa en nuestra realidad. Entonces dice que en esta competencia los temas que se evalúan pues serían modelos económicos, globalización, ideologías políticas, derechos humanos, historia de Colombia del siglo XX. Sé porque con el grupo de ciencias sociales hicimos pues muchas reuniones también para podernos organizar. Sé que ya trabajaron la historia de Colombia del siglo XX, ¿cierto? Que hablaron ya del Bogotazo, de la masacre de las bananeras, que hablaron del Frente Nacional, bueno, que llegaron a, hasta todo esto del proceso de la violencia, digamos que ustedes ya están más claros en eso. El caso en el que queremos hoy reforzar pues serían modelos económicos, ideologías políticas, globalización, derechos humanos, no sé si ya lo vieron. O quedó pendiente. Sí, sí, señora, derechos humanos, ya lo vimos. Ah, bueno, perfecto. Como estamos en viernes y pues vamos cerrando la semana, pues vemos que tenemos también eh, ya varios temas. Listo, ya varios temas adelantados. Entonces, sobre eso, empezaríamos a decir que uno de los conceptos más importantes con los que arrancamos sería el concepto de economía. Entonces vemos ahí un cuadro muy básico que dice que es una ciencia que estudia cómo las sociedades satisfacen sus necesidades con los escasos recursos que poseen. Entonces la economía como tal sería una ciencia y es una ciencia social porque muchos dicen, ay, yo estudiaría economía, pero los números no me van bien, o yo soy mala para matemáticas, cálculo, pero es un como acertijo, ¿no? Descubrir que la economía es sobre todo una ciencia social porque basa pues todos sus estudios en el intercambio que se da entre los seres humanos, entre las comunidades, entre bienes y servicios, los intercambios que se hacen para lograr satisfacer las necesidades con los recursos que se tengan, para hacer que esos recursos se multipliquen y puedan satisfacer la calidad de vida de las personas entre las que se encuentran o entre las que tienen influencia. Entonces, bueno, no sé si ustedes alcanzaron a mirar en grado 11 o décimo los sectores de la economía. Eso es básico también porque de repente, como estamos hablando de conceptos, si hay un texto en donde me hablan de la Colombia del siglo XX y me dicen sector primario, por más de que yo ya haya tenido la clase de historia de Colombia del siglo XX, pero no conozco qué es el sector primario, pues de todas maneras es una cascarita o es algo que me puede llevar a tener dificultades a la hora de responder. Entonces, sí quería preguntarles para darle así como una pasada muy rápida, ¿no? Como que sabemos que la economía es tan amplia y por eso se habla de macroeconomía y microeconomía. Entonces, macroeconomía a nivel global y microeconomía como en los contextos más pequeños. En este caso, para analizar la macroeconomía, pues se ha definido que hay cuatro sectores que tienen que ver cómo se organizan las actividades económicas de un país para así pues tomar las estadísticas y hacer todo lo que a nivel de, de números como tal pues pueden representar en el Producto Interno Bruto y todo lo demás. Entonces el sector primario se encarga de obtener los recursos de la naturaleza, ¿no? La fuente básica de donde se sacan los recursos para la economía en el sector primario, entonces es el campo, es todo lo que tiene que ver con la ganadería, con la apicultura, los productos de los animales, ¿no? Que nosotros pues los vemos así como tan, tan básicos, pero que son la fuente que inició la economía en algún momento de la historia. Entonces son todos aquellos que vienen de la naturaleza, son los que se obtienen de estos recursos del medio ambiente. Este sería, por ejemplo, un ejemplo de sector primario, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la agricultura, la explotación forestal, la ganadería. No sé si quieren escribir por ahí en el chat. ¿Qué otros ejemplos se les ocurren de sector primario?
en el sector primario también iría incluido esto de lo que sacan del suelo. ¿Cómo se llaman? Se me olvidó. La minería. Minería. Ujú. Como el Sí. petróleo y todo eso. Ah, ok. Sí, claro, porque son los recursos naturales que nos provee pues, la madre tierra. Como los seres humanos empezamos en algún momento a tomar en cuenta todo lo que nos daba la naturaleza y empezamos a intercambiar. Eso lo vamos a hablar en un momentico, porque es la base de la economía en un modelo que era el modelo primitivo, ¿no? Con los trueques, con los intercambios. Entonces, ese fue como el inicio de la economía y se llama el sector primario. Aquí lo vemos. La minería, la pesca, selvicultura, pues todo lo que sucede alrededor de la selva. El sector secundario ya va un poco más adelante, ya tiene que ver con la transformación industrial de esas materias primas. Si la materia prima, por ejemplo, es la leche, en el sector secundario, pues ya veríamos que hay una empresa que produce leche en polvo y hace elementos mucho más especializados a partir del trabajo industrial de ese primer sector. Entonces, tiene como finalidad la producción de bienes y servicios, pero a través de la transformación industrial. En el anterior, pues veíamos que era mucho más natural, que era mucho más rudimentario, ¿sí? Y acá ya pasamos a un nivel ya de transformación industrial. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos las industrias de base, las industrias ligeras. Entonces, las de base son aquellas cuyos productos sirven de materia prima a otras industrias, y las ligeras, pues ya son las que manejan materias primas y las transforman en productos más elaborados. Ahí vemos, por ejemplo, las industrias de textiles. Aquí vemos que podría haber sido eh, de del primer sector, porque parece aquí que es como la guadua, pero ya se transforma cuando ya es una industria en donde se le hace toda una sanación a la madera o se le da como otro tipo de enfoque para la construcción. El tercero ya tiene que ver con los bienes y servicios, la prestación de servicios a las comunidades. Todo esto hace parte del sector terciario. Ya pasamos al cuarto, que es también ya el más contemporáneo, ¿no? Como las innovaciones que se dan a nivel intelectual, investigación, desarrollo tecnológico, todo lo del ciberespacio, todo lo que tiene que ver también ahora con la cibermoneda. Es el momento pues donde hasta hace un tiempo se decía que solo habían tres sectores de la economía, pero se ha abierto este cuarto sector que tiene que ver ya con las innovaciones tecnológicas, todas las telecomunicaciones, los servicios de internet. Así que ese era el punto donde quería aclarar esto, porque sabemos muchas veces en las clases, aunque la clase se llama Ciencias Políticas y Ciencias Económicas, no sé si así se llamaba en en su colegio, en grado 10º y 11, eh, muchas veces, como son tantos contenidos, los profes pues nos dedicamos más a la parte política, pero la parte económica pues también es muy importante porque va tejida, ¿no? Va entrecruzada con todo lo que tiene que ver con lo político, con lo Profe, social. disculpe, Sí, dale, Álvaro. no entendiera muy bien el tercero. El tercero estábamos diciendo que tiene que ver con los bienes y servicios, entonces ya es sobre todo el comercio, lo que hace que en tu vida cotidiana puedas acceder a un transporte. Entonces, por ejemplo, en Bogotá, ¿no? El Transmilenio. Entonces, podríamos decir, hace parte del sector terciario. Si hablamos de los centros comerciales, entonces también el tercer sector. La cultura, los museos, el ocio, entonces los centros de compensación, no sé cómo le llaman en otros sectores, como los polideportivos, decimos aquí en Cali, ¿no? Como los lugares donde hay piscinas, parques, donde se hace deporte, la sanidad, los hospitales, las empresas de basura, todo esto sería sector terciario. Entonces lo podemos ir diferenciando así. Del cuarto, en donde el cuarto ya hablamos de algo más especializado, entonces podríamos decir que en el sector cuaternario podrían estar estas redes, ¿no? Como Tigo, podrían estar todos estos medios de Google, ¿no? De Wikipedia, todo esto haría de él, de parte del sector cuaternario.
¿Ahí ya les queda más claro? Profe, acá están preguntando, Sí, profe, gracias. profe, ¿estos sectores están presentes en todos los modelos económicos? Sí, estarían presentes independiente de los modelos porque son necesidades humanas que se han ido cubriendo dependiendo de las necesidades, pues del contexto, ¿no? Dependiendo de la comunidad, pero que están presentes. Sabemos, por ejemplo, que si uno habla del modelo económico del capitalismo, pues con más necesidad se habla del sector terciario y cuaternario, ¿no? Miramos. En un modelo económico como el capitalismo, pues sabemos que se le da mucho énfasis, sobre todo al nivel terciario, al segundo, al tercero y al cuarto, ¿cierto? Ya sabemos que está como todo el boom de la globalización y la globalización sin este sector cuaternario que es el de el internet, ¿no? Las redes globales, pues sería muy difícil en este momento. Entonces, la respuesta es sí. Si hablamos de otro modelo económico como el modelo comunista o socialista, pues también vamos a ver que están los cuatro, pero que hay algunas restricciones que ya no se deben a la economía, sino sobre todo a la política y a la forma pues, de brindar acceso o no a este tipo de, de servicios, pero sobre todo sabemos que un país como Cuba pues tiene investigación de alta calidad, desarrollo, innovación, ya tiene también hasta su vacuna, etcétera. Entonces sí, la respuesta para Daniela es que sí. Listo, entonces habiendo compartido un poquito sobre esto, vamos a avanzar entonces ya al tema de los sistemas económicos o modelos económicos, ya que Daniela también lo estaba proponiendo. Para algunos de pronto quedaron como con la duda de qué hablaba Daniela cuando hablaba de modelos económicos. Entonces ya les voy a presentar un esquema para que comprendamos qué es eso de los modelos económicos. Hay unos conceptos para que los tengamos claros de una vez, los de oferta, demanda, importaciones, exportaciones, libre mercado, globalización, interdependencia global, ¿sí? Antes de pasar a hablar de los modelos económicos. Entonces, pues sin tener que leer cada una de estas cosas, lo voy a decir de una manera más resumida, ¿cierto? En donde decimos que cuando se habla de oferta, es cuando se dice que en el mercado hay bienes, servicios, hay productos que son ofrecidos por distintas empresas, personas, organizaciones y que se ponen como de venta en el mercado, en el público en determinado tiempo y espacio para poder satisfacer los deseos de la comunidad. Entonces hay gran oferta, por ejemplo, en este momento en Cali de mango. Sí, estamos en plena temporada y entonces hay gran oferta, que eso quiere decir que grandes empresas o personas del común tienen una gran oferta de un producto en algún tiempo y espacio. Y la demanda, que sería como para equilibrar ahí, depende mucho la oferta de la demanda, ya sería cuando la comunidad, el pueblo, el país empieza a solicitar determinado producto. Sí, se dice que en este modelo pues siempre va a variar el precio dependiendo si hay alta demanda o baja demanda. Entonces en temporada de lluvia, ¿qué podremos decir que tiene una gran demanda en el país, en Colombia? Paraguas. Excelente, muy bien, entonces paraguas, todos los impermeables, las botas pantaneras, entonces ahí se van midiendo esto que tiene que ver con los precios, la oferta, lo que hay a disposición de las personas y la demanda, lo que el pueblo o lo que la comunidad requiere en determinada época. Entonces, a veces se dice entre más demanda necesitamos muchas sombrillas, pero como solamente hay pocas, hay una poca oferta, entonces los precios suben, ¿no? Los encarecen y eso es lo que hemos visto en determinados momentos de nuestro país cuando se acaban ciertos productos o, por ejemplo, en el paro, había muy pocos huevos, entonces los huevos empezaron a costar demasiado porque la gente demandaba el huevito diario si es que tenía ese hábito o tenía las comodidades para hacerlo.
Bueno, otros dos conceptos claves, importaciones y exportaciones. Entonces, estos dos conceptos hacen referencia a cómo se mueven las mercancías hacia otros países o hacia el país en el que vivimos. Entonces, pues nos basamos claramente en las partes iniciales de la pregunta y ya lo sabremos. Exportaciones, pues sería hacia el extranjero, ¿no? Cuando se envía algún bien, servicio, producto hacia afuera. Exportaciones. Importaciones, cuando se solicita y se trae de otros países algún bien, alguna materia prima de otro país para que llegue a Colombia, pues a suplir alguna necesidad que los consumidores necesiten. Y pues todo eso es lo que hace posible luego los tratados de libre comercio. Sabemos que pues son modelos también políticos y económicos en donde empieza a primar ciertos intereses porque no todos los países están en las mismas condiciones de firmar acuerdos comerciales. Quizás muchos productores de arroz aquí en Colombia tengan muy buen arroz y que ellos quieran exportarlo y llevarlo a Estados Unidos, pero si ellos no cumplen con todos los requisitos legales, todos esos requisitos legales implican mucho dinero también, pues no pueden competir con otro país que sí produzca arroz y tengan todos los apoyos económicos también de su país para que puedan enviar ese arroz a otras regiones. Lo mismo entonces con las importaciones. De pronto nos llega el arroz que es más económico de otros países, pero sabemos que si Colombia es productora de arroz, pues va a perder mucho su economía porque ya las personas empiezan a comprar el arroz barato de otros países, pongamos Ecuador, y ya no le compran al productor de su propio país. Entonces, esto es muy clave porque ya ustedes han oído mucho esta palabra libre mercado, globalización e interdependencia global. Aquí ya entraríamos como a tres conceptos que son mucho más avanzados, pero que yo sé que los han oído por montones. Entonces, me gustaría que abrieran el micrófono para decirnos lo que saben o lo que entienden de esos tres conceptos. Y de ahí vamos a hacer unas preguntas tipo ICFES para ir ya poniendo en práctica lo que hemos hablado. A ver, los leo. Muy bien. Ajá, están hablando muy bien de las tiendas de uno, lo de Justo y Bueno, que a veces son productos, sí, de Colombia, pero hay otros que sí son importados y por eso valen menos. Ajá. Y ahí empieza a perder el pequeño productor colombiano. ¿Listo? ¿Se animaron o está muy complicado decir que es el libre mercado, que es la globalización y que es la interdependencia global? Giancarlo, vamos, bienvenido. Profe, yo no sé nada de eso. Yo estoy en 11 y en mi colegio jamás me explicaron nada de eso. Dale. Yo ya soy bachiller y no recuerdo haber visto eso. Bueno, Profe, dicen que no entendieron la globalización. Dicen, no entendí lo de globalización y Giancarlo y Joshua tienen levantado la manito. ajá. Listo. Aquí dice, también estaba leyendo que porque si son de otros países son más económicos. Ah, ok, listo. Ahorita te respondo. Entonces, los que habían levantado la manito, empieza Giancarlo. ¿Quién sigue? Bueno, yo creo que el libre mercado, lo que se hace hasta ahora es como que los países puedan intercambiar sus empresas y productos, generando así una competencia, como una competencia empresarial entre un país
y el otro, pero que en sí siempre beneficia más a un país que a otro, pero el otro como arraigado a eso, como por no perder también un porcentaje de beneficios económicos, entonces como que lo acepta el tratado de libre comercio, acepta todos esos conceptos y se ejerce más en el sistema capitalista. Muy bien. Listo, Giancarlo, gracias. Ahí nos ampliaste un poquito lo que sabes, me entiendes del libre mercado. Y la globalización, pues como el sistema económico para dónde, qué rumbo está tomando. Es a nivel mundial, qué es lo que se está ofertando, qué es lo que se está demandando, qué es ahora los productos que exigen las personas, los que necesitan, y pues entonces esto beneficia más que todo a los países desarrollados, porque por ejemplo, si la globalización ahora son las tecnologías, los países subdesarrollados carecen de estas, los países pobres. Entonces, pues obviamente la globalización no sirve para los países subdesarrollados y los continentes pobres, porque no pueden acceder a esas tecnologías, entonces todo el mundo como que ves como por irse para los países primermundistas. De acuerdo. Gracias, Giancarlo. ¿Sigue Joshua? Tenía la manito levantada. Sí, profe, yo tengo una pregunta con respecto al libre mercado. Hasta donde sé, Colombia tiene un tratado con Corea del Sur, ¿cierto? Y eso es libre comercio, ¿sí? Sí. Ah, ok, era como para distinguir más si era libre mercado o libre comercio. Mercado. Sí, muy bien. ¿Alguien más quería hablar? Yo que sentí la voz de alguien, de pronto no habías levantado la manito, no veía. Vanessa Profe, Tapia, profe. yo tengo una duda. Sí. Sus compañeros le están explicando, pero entonces yo, para los que están diciendo que no entienden, ahorita yo ya les voy a dar como su toque final para que se entienda mejor. ¿Listo? Entonces, dale, nena, ¿quién iba a hablar? ¿Hay alguna diferencia entre libre mercado y libre comercio? ¿O son lo mismo? Son lo mismo. No entiendo. Sí, es lo mismo. Cuando se habla de tratados de libre mercado, tratados de libre comercio, pues se habla de, ahorita sí ya lo entramos a explicar, ¿listo? Entonces, para quienes estaban ahí en el chat diciendo que todavía no lo captaban, pues se dice que los mercados pues han existido desde que empezó la humanidad, ¿no? Hablamos ahora, dicho como todo lo que pasaba con el trueque, cuando los primeros habitantes de las comunidades en cualquier lugar donde se encontraran empezaron a intercambiar productos. Sin embargo, ya llegando a este punto en donde decimos que estamos en el siglo XXI, en donde ya la economía ha avanzado demasiado, en donde se han creado los modelos económicos, llega este proceso que es el proceso del libre mercado. Entonces, como la palabra nos dice, es donde hay un intercambio de bienes y servicios entre vendedores y compradores que no se rigen por unas leyes tan amplias, porque el modelo contrario sería el del mercado regulado, ¿no? En donde el gobierno controla todas esas fuentes de suministro, los precios y la producción. En el libre mercado se deja que la oferta y la demanda pues muevan los precios y muevan la economía. En este momento, cuando se dice que un país hace esa apertura económica, volviendo a las palabras claves que teníamos al comienzo, es cuando se dice, listo, el Estado ya no va a ser más el regulador de la economía, sino que entre las propias empresas, pues obviamente aquí serían las más poderosas, empiezan a mover los valores y así se van moviendo los precios y así mismo sube o baja la economía en un país. Entonces se dice aquí, si ustedes lo leen en ese momento, nos dicen, el concepto se opone al de mercado regulado, donde el gobierno controla las fuentes de suministro, los precios o la producción. Si en lugar del gobierno son una o varias empresas las que controlan
alguna de estas tres cosas, se hablará de un monopolio o un oligopolio respectivamente. Cuando se dice que la economía la está gobernando una empresa, por ejemplo, aquí nosotros hemos oído mucho el caso de la familia Ardila Lule, ¿cierto? De todo lo que mueven los Sarmiento Profe, Angulo. ¿Sí? en, Dale, no te oí más. la globalización puede ser la movilidad también, ¿no? Sí, pero como aquí estamos hablando de términos económicos, ¿te interrumpí o ya acabaste? Ya. Ah, ok. Sí, entonces estos tres conceptos que están ahí son muy similares o tienen que ver el uno con el otro, porque gracias a la globalización es que se produjo el libre mercado en donde el gobierno no fija o regula los precios. Eso significa el libre mercado, como que vamos a abrir las fronteras. Eso pasó desde Gaviria en el 91, en donde se dijo que íbamos a abrirnos al comercio con otros países, pero lo que nos decían ahora algunos, estábamos en desventajas, mientras que en otros países pagaban menos aranceles, en donde tenían créditos mucho más amables con el productor, con el campesino, con el comerciante, con el artesano. Entonces los productos que ellos producían salían más rápido de su país, mientras que los de aquí no tenían a dónde llegar porque muchas veces los campesinos o los comerciantes quedaban endeudados. Eso sigue pasando, y no pueden sacar sus productos así tengan el mejor café, así tengan las mejores rosas, así tengan los mejores zapatos. Les cuesta mucho más enviar, en donde todos los países empiezan a suprimir, claro, las barreras, los aranceles, que es lo que se compra, lo que se pagan como impuestos para que los productos entren y salgan, sino que se dice que se permite una libre circulación de los capitales. Pero entonces se dice que es como el proceso del capitalismo, en donde ya no se mueve solamente el capital o la economía a nivel de Colombia, sino que ya empezamos a hablar de esto que es la banca mundial y todo lo que tiene que ver con la subida, ¿sí? O la caída de una moneda, del dólar, porque todos los mercados empiezan a estar interconectados. Entonces las bolsas de valores de New York o las de Bogotá, por ejemplo, no solamente están pendientes de empresas colombianas o de su país, sino que también tienen que estar pendientes de cómo se mueven las acciones en otros mercados mundiales, porque todo se empieza a conectar. Entonces, la globalización sería como empieza a crearse un mercado mundial, pero entonces se permite como esa movilidad del dinero para crear un solo mercado. Y en ese mercado, ¿quiénes tienen el poder? Pues los millonarios. Ahora, como les decía, con este ejemplo de las grandes familias de nuestro país, o si ustedes hablan de Bill Gates a nivel internacional, pues vemos que son familias muy poderosas que tienen empresas de todo tipo. Aquí en Colombia decimos los Sarmiento Angulo tienen canales de televisión, tienen almacenes, tienen gaseosas, tienen revistas, bueno, tienen de todo. Entonces pues se habla de una globalización como algo ideal, en donde uno diría, no, claro, ya tenemos un mercado que es mundial y yo puedo pedir ahora una chaqueta de la India, ¿sí? O puedo mandar a pedir un computador o un teléfono de Japón, ¿sí? Pero ya sabemos que detrás de todo eso, aparte de que hay personas millonarias, pues enriqueciéndose desde el que le compra en Colombia o del que le compra en México, en cualquier país, pero también se van creando como estos círculos de miseria en otros países que no pueden acceder a ese mercado mundial. Por eso se habla de una interdependencia global, en donde se dice que hoy en día, pues por la globalización, todos los mercados están conectados, todos interactúan en ese mercado común, que los medios pues de internet y todo lo que tenemos hoy en día es lo que ha facilitado todo este proceso de la globalización, que empieza a darse no una globalización solo económica, sino una globalización mental. Entonces vemos personas en La Guajira, en Amazonas, poniéndose también una camiseta que diga Nike, ya cuando Nike sabemos que es una marca internacional, y como también nos empiezan a unificar, no solamente en moneda, o no solamente en términos económicos, sino en términos mentales. Entonces la globalización pues arranca como un proceso económico, pero empieza a tocar otras esferas en donde
las culturas, las poblaciones minoritarias empiezan también a volverse como en un estándar en donde pues estamos cayendo en esa sociedad macro que no es solamente movida por la economía, sino con valores, ¿no? El éxito se vuelve un modelo, una globalización de la idea del triunfo, de que es tener éxito, que es la felicidad. Así que ese tema es muy grande, queridos. Vamos a mirar unas preguntas, la pregunta 3, 4 y 12. Bueno, por aquí hay varias preguntas. ¿La caída del dólar depende del petróleo? Sí, pues el petróleo se vuelve como un estándar porque mueve la economía mundial, entonces, pues son temas que, como les digo, son muy amplios, pero que de repente pues vemos, ¿no? Que los países más poderosos van a buscar petróleo en otros que por casualidad, ¿no? Están en guerra y entonces el petróleo se vuelve, ¿sí? Más barato y el dólar sube. O cuando, por ejemplo, Chávez en Venezuela tenía el petróleo a mucha disposición, había mucha extracción de petróleo, entonces el petróleo estaba teniendo un precio más barato, entonces también el dólar bajaba. Son muchas cosas y por eso la economía y la política pues están tejidas de una manera que uno no se da cuenta a veces. Entonces, cuando nos hablan acá, ¿cuál es la diferencia de la mundialización? Pues no lo he oído. Mundialización en realidad pues está como un poquito complejo, no sé a qué se refiere, pero globalización pues habla de todo este movimiento político y económico que lleva a la unificación de los mercados. Voy a seguir porque queremos ver preguntas ICFES, ¿cierto, chicos? ¿Alguien me ayuda a leerla? La desviación de empresas de los centros hacia periferias es un fenómeno globalizado que se empezó a practicar desde el siglo XX. Las razones que motivaron que fueron: A. Las ventas que tenían para perdón, las ventajas que tenía para las multinacionales ubicarse en las periferias para mejorar condiciones salariales de la población y su calidad de vida. B. El aumento arancelario de los países de origen por el aumento de la contaminación gracias a los residuos de resultados del proceso de producción. C. El abaratamiento del costo en la prestación de servicios en los países de llegada. Y D. La reducción de los costos de producción del producto final que se da en los países de llegada. Bueno, entonces ahí vemos varias palabras de las que ya hemos hablado, ¿cierto? Haciendo así una lectura rápida, hemos hablado de empresas, de globalización, hemos hablado de, no sé si de multinacionales, pues si alguno lo relacionó ahí, arancelarios, aranceles, producción, prestación de servicios, abaratamiento, pues abaratamiento es cuando le pone muy barato, producción, producto final, etcétera. En general, aquí estamos hablando de este tema que es la globalización. Entonces, así como los mercados se vuelven globales, las empresas que eran nacionales se vuelven multinacionales porque empiezan a ubicarse en distintos países, ¿cierto? Eso para que de pronto miremos palabras que no entendemos de ahí. ¿Qué otra palabra no entendemos de ahí? Profe, yo no tengo muy claro, pues en este caso, ¿qué es periferias? Ajá, muy bien. Esa es una palabra clave, chicos, porque se dice que hay una diferencia entre lo que son los centros de poder o los centros de comercio y las periferias sería lo que queda más allá de ese centro. Entonces, por ejemplo, en Colombia se dice que el centro político es Bogotá, ¿cierto? Ahí es donde está consolidado el poder. Y las periferias, pues serían todos los departamentos que quedan lejanos de ese centro de poder o de ese centro económico. Lo mismo, entonces, a nivel económico, se dice que hay centros a nivel económico, grandes países en donde hay muchas empresas con demasiado capital, o sea, con demasiada riqueza acumulada, y hay otras que son las periferias. Nosotros, Colombia, sería una periferia, porque no hace parte como tal de esos grandes mercados. Taiwán podría ser una periferia, porque de repente allá se producen muchos
productos, pero ninguno es propio, sino que son de muchas multinacionales que llegan allí porque la mano de obra es más barata, porque los productos, los recursos son de pronto más baratos, entonces montan allá su empresa. Entonces vamos a ver bien la pregunta, dice, la deslocalización de empresas de los centros hacia las periferias es un fenómeno globalizado que se empezó a practicar a finales del siglo XX. Entonces eso lo vamos traduciendo directamente en nuestra cabeza, entonces nos están diciendo que las empresas que antes estaban en los centros se movieron hacia otros lugares que son las periferias a finales del siglo XX. La razón que movió esto, las razones que motivaron para que pasara esto, por ejemplo, Coca-Cola, que es una empresa gringa americana, ya no solamente tenía su empresa allá en Estados Unidos, sino que se dio cuenta que era más fácil montar una industria, una empresa en Colombia, por ejemplo en Cali o en Bogotá, y producir ahí todas sus bebidas y de ahí ya repartirlas hacia todos los departamentos de Colombia, que trae todo ese cargamento, ¿no? de Coca-Cola para distribuirla, le salía muy caro. Entonces nos dice qué razones motivaron este cambio. Ustedes pueden escribir en el chat A, B, C o D. A, las ventajas que tenía para las multinacionales ubicarse en las periferias para mejorar las condiciones salariales de la población, su calidad de vida. B, el aumento arancelario en los países de origen por el aumento de la contaminación gracias a los residuos resultados del proceso de producción. O sea, en el caso de Coca-Cola que les estoy dando, ahí que nos están diciendo, ¿será que se debe a que en Estados Unidos por la contaminación de su industria le subieron los impuestos, entonces mejor se fueron para otro lado? C, que se abarató el costo en la prestación de servicios en los países de llegada, o de la reducción de los costos de producción del producto final que se da en los países de llegada. Profe, ¿me puede explicar qué es arancelario? Los aranceles son ese tipo de impuestos que se les ponen a los productos para ser enviados a otros países para participar en ese mercado global. Sí, entonces yo, por ejemplo, produzco flores, pero para poder sacarlas y llevarlas a otro país, pues tengo que pagar unos impuestos. Esos serían los aranceles. Bueno, veo que acá todos me estaban diciendo la D. Entonces, se reducen los costos de producción del producto final que se da en los países de llegada. Muy bien, entonces esta sería correcta la respuesta. Hay como unas trampitas, ¿no? En este tipo de preguntas. Entonces miremos la A, tiene una trampa porque nos dice que es para mejorar las condiciones de sus trabajadores, lo cual a estas grandes empresas no es que les importaría mucho cambiar su empresa de Estados Unidos a Colombia solo para mejorarle el salario a sus trabajadores. No, entonces por eso hay que leer completamente la frase. Por eso la A es incorrecta. La B también nos dice el aumento arancelario en los países de origen por el aumento de la contaminación. Entonces, no, los impuestos arancelarios no se ponen porque esté contaminando o no el medio ambiente de su país, sino pues que ya sabemos que en estos procesos tributarios pues cobran a las empresas dependiendo también de las ganancias. Los aranceles se ponen y son también como unas trabas que se le quieren poner a los empresarios, pero que se considera que solamente así es que se habla de un comercio más justo. Profe, qué pena interrumpirla. Lo que pasa es que no entendí muy bien la pregunta. ¿Será que usted me la puede explicar, por favor? Sí, o sea, el ejemplo que les estaba dando es de por qué hay industrias o empresas que se van desde su centro de producción hacia otros lugares. Eso hace parte de la globalización. Entonces, por ejemplo, yo sé de una amiga que vive en Israel, ella trabaja en Adidas. Sabemos que Adidas no es de Israel, pero llevan su empresa allá porque allá pueden pagar menos impuestos las empresas y además pueden pagar a trabajadores mucho más baratos, pagarle a un trabajador de Israel o de Taiwán, ¿cierto? Que pagarle a un trabajador de Francia o a un trabajador
de Estados Unidos, porque pues el valor de la moneda es más alto y las condiciones de vida en esos países es más alto. Y además el estilo de vida es más alto. Nadie va a querer ir allá a trabajar a doblar camisas o a empacar. Entonces se mueven hacia las periferias. ¿Para qué? Para obtener más ganancia. Es más o menos lo que nos está diciendo ahí. La deslocalización de las empresas de los centros hacia las periferias, ¿qué razones las motivan? Entonces los compañeros acá eligieron la D correctamente, porque nos dice que es porque los costos de la producción del producto final pues es más barato producir una chaqueta de Adidas, ¿cierto? De empacarla, de tenerla ya lista en Israel, que hacerlo en Estados Unidos o en Francia o no sé, en Alemania, no sé de dónde sea Adidas. Entonces, eso es más o menos el ejemplo con el que te puedo explicar de mejor manera esta Una pregunta. preguntita. ¿Sí? Profe, qué pena la C. ¿Me podría? Se cortó. ¿Me podría decir por qué no la sé? El abaratamiento del costo en la prestación de servicios. Porque prestación de servicios, digamos que tiene que ver es como con esta atención al cliente, como que tú dices, voy a prestar el servicio de, ahí ya no aplicaría Adidas, sino por ejemplo las telefónicas, ¿no? O digamos Netflix. Entonces, porque en esta pregunta nos diría que se abarata, o sea, el producto se vuelve más barato solamente porque hay una prestación de servicios más barata en el país. Entonces, no es tan puntual como decir que la producción se vuelve más barata en un país como Colombia o Israel que en un país como Alemania o como Francia. Sí, digamos que la C podría ser, pero la C es mucho más corta, se queda corta, mientras que la D habla desde que el producto se va a volver más barato, no solamente la prestación del servicio. ¿Sí me hago entender? Ok, profe, listo. Ajá, Gracias. porque Sí, porque yo tenía más o menos en cuenta prestación de servicios por un costo, ¿no? Por dinero. Al llegar al otro, a la periferia, de pronto disminuiría la prestación de los servicios, ¿sí? Por la posición en la que se encuentra, claro, como usted nos dice, por ejemplo, Bogotá. Pues la prestación de servicios uno creería que es más cara, ¿no? Porque es el punto ideal, donde la globalización está más fuerte. Entonces yo lo vi como más por ese lado. Pero claro, como usted menciona, esta se queda corta, la otra es más contundente. la otra sí es Listo, más profe. amplia, abarca más Gracias. cosas. Muy bien. Listo, Profe, chicos. una pregunta. Ujú. La cantidad, digamos, de multinacionales en un territorio hace, o sea, determina la inversión que le tengan en ese lugar, o eso no determina nada. Sí, sí tiene que ver, porque eso tiene que ver como con unos análisis de confianza que hacen los economistas, en donde ellos se dan cuenta que, por ejemplo, Cali, en algún momento se dice que el año antes de la pandemia era de las ciudades con más confianza empresarial, porque llegaban muchas multinacionales, porque había muchos contratos, por ejemplo, así como nos decían ahora, con Corea del Sur, con otros países, México también se hablaba de que había muchos inversionistas extranjeros en Cali. Entonces, al darse cuenta o al medir esos niveles de que, a diferencia de pronto Bucaramanga, de Pasto, de Santander, a diferencia de esos lugares, están llegando menos multinacionales a esos lugares y a Cali sí llegan varias, entonces claro que empieza como a volverse como un centro, ya no una periferia, y eso pues hace que haya como más atracción hacia ciertos lugares. Así también no solo se mide en ciudades, sino en países. Entonces, algo que le preocupa mucho a la política y a los gobiernos es que se acabe la confianza. Se dice que con todo esto del paro, por ejemplo, los tenía eso muy preocupados porque grandes contratos con países, pues, con multinacionales que iban a fijar sus empresas en Colombia, pues con todo lo que pasó, ellos pues veían eso como un motivo para decir que los paros estaban afectando la economía, no solamente en que se encarecían los productos, sino que ya las grandes empresas no querían venir a hacer pues, sus centros aquí en Colombia. Muy bien la pregunta. ¿Y Fabio? No, pues yo quería decir que por lo poco que entendí, digamos,
En las empresas de origen también tienen que igualmente fabricar, pero lo distribuyen a ciertos países, no a todos. Mientras que en los países de llegada donde hay las otras fábricas, por decirlo así, lo pueden distribuir, tienen mayor alcance para otros países. No sé si estoy viendo correcto. Sí, había un poquito de interferencia, pero sí, te entendí y estás bien, entendiste bastante, no solamente un poquito. Entendiste bien que en los países de llegada, si hay pues como peores condiciones, pues los productos se van a volver más baratos y para ellos va a haber mucha más ganancia que ir a un país desarrollado. Por fin, los micrófonos, hay alguien por ahí con la familia, se le oye el bebé, el hermanito. Bueno, miren sus micrófonos. Listo, pasemos a la cuarta, chicos, porque esta clase está bien interesante por todas las preguntas y todo lo que hemos hablado. Y voy apenas como en el inicio de todo lo que tenía preparado, pero quizás es mi error por haber preparado muchas cosas, pero lo importante es que así sea la parte inicial quede clara. Bueno, la pregunta 4. Voy a leerla yo. ¿Listo? Esto tiene que ver también con globalización económica, interpretación y análisis de perspectivas. Dice, el propósito económico que inspiró la globalización es el del crecimiento económico de la clase empresarial, pero no hay evidencia de la cuestión del desarrollo del ser humano tenga parte importante en el movimiento, ahora precipitadamente a flote en todas partes del mundo. La globalización puede ser una buena estrategia para la acumulación de riqueza, pero esas riquezas son ante todo para unos pocos y no integran ninguna política proyectada para el desarrollo integral de una comunidad o población. Desde ahí, antes de leer la pregunta, ¿es alguien que está a favor o en contra de la globalización? En contra. En contra. En contra. Perfecto, muy bien. Entonces, si la competencia es interpretar y analizar la perspectiva, de una vez con el tono nos vamos asociando a que es alguien que está en contra. ¿Por qué? ¿Por qué dice que está en contra? Porque solo favorece a las personas, pues por decirlo así, de dinero, y no a la comunidad o a una población en general. A los empresarios. Eso, muy bien. Eso es lo que nos está diciendo él y miren que es prácticamente lo que veníamos hablando allá arriba. Listo. Entonces la pregunta, bueno, a veces sí es importante mirar de dónde es tomado, ¿no? Porque si dicen que es un sindicalista, si es un político, si es un indígena. En este caso vemos que es alguien que publicó en una revista colombiana de educación. Listo, la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes evidencias apoyaría la tesis planteada por el autor? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar una evidencia que le dé respaldo a esa crítica que está haciendo el autor. Entonces, ahí están las opciones, vayan leyéndolas. Listo, entonces vamos a hacer lo contrario aquí. ¿Cuál es la primera que ustedes dicen que es falsa? Porque alguien que abra el micrófono ya no en el La chat. A. Yo creería que la A. La C. La C. Ajá. La C. Excelente, las que dijeron pues de una la C, que es la más falsa de todas, ¿no? Cuando nos dice que los salarios de las mujeres van a estar por encima de los hombres. Muy bien, esa sería la que descartamos, que es otra forma de empezar a responder, ¿no? Primero sacar las que no. Las otras personas me dijeron la A, un estudio en el que se comprueba que los impuestos pagados por las multinacionales se malgastan por falta de planeación y por la corrupción. Ese no sería un problema de las multinacionales, ¿no? Sería un problema de los propios países que no tienen esa organización. Entonces, muy bien, la A, falsa también, no llega al punto en el que se está diciendo. Aquí varios, por eso dijeron que estaban dudosos entre la B y la D. La B nos dice, una investigación que demuestra cómo se han incrementado progresivamente la presencia
de empresas multinacionales en los países más pobres del mundo. Y la D, un estudio donde se comprueba que las desigualdades sociales han aumentado en países donde con la presencia de multinacionales ha elevado la economía. Muy bien, la D también es la respuesta correcta. Nos damos cuenta que hay países en donde puede elevarse la economía, ¿sí? Llegan las multinacionales, pero se eleva la economía para unos y hay desigualdades para otros. Lo que hablábamos ahora del arroz o de cualquier producto. Se dice que puede que la economía suba, pero porque hay una clase media, una clase alta que puede beneficiarse de eso, pero cada vez se hace más profunda la brecha social entre una clase, que es la clase baja, por decirlo así, ¿no? La clase obrera, por ejemplo, y una clase alta, en donde vemos que sí puede subir la economía, pero hay una desigualdad tremenda y es prácticamente lo que está pasando en Colombia. Se dice que la economía o que el Producto Interno Bruto ha subido en los últimos años, pero al contrario hay una acumulación de riqueza en ciertos países, perdón, en ciertos sectores, en ciertas familias, en ciertas élites, y por el otro lado hay una desigualdad muy dura. Bueno, creo que están escribiendo, Joshua levantó la manito. Sí, profe, ¿puedo hablar? Sí, dale. Profe, corríjame, pues si me llego a equivocar. En la B yo la descartaría porque en la parte, hay una partecita ya finalizando en la que dice en los países más pobres del mundo. Por eso yo la descarto, ¿por qué? Porque en el texto en ningún momento da enfoque a eso, ¿sí? O sea, la pobreza, o sea, a los países más pobres del mundo, ¿sí? No da un Total. enfoque ni se encuentra en el texto. Ya sería de Sí, pronto algo como superficial, ¿no? sí, Algo muy bien. indirecto. Muy bien, eso, esa es la clave para aprender a diferenciar entre dos. Hay dos que nos pueden parecer muy similares y no sé entre cuáles escoger, pero tengo que ver la que llega más directo a lo que el texto propone. Aquí no nos están diciendo si las multinacionales llegan a los países más pobres o a los más ricos, no, sino que la crítica a él es que no le importa tanto el ser humano, sino solamente que crezca su empresa, a la empresa que llega. Muy bien. Bueno, eran esas preguntas sobre globalización. Íbamos a hablar de modelos económicos. Entonces, hablando de los modelos económicos, pues, ¿qué es un modelo económico? Se dice que es una representación teórica, pues, que han hecho los grandes economistas basándose en cómo hay unas relaciones entre esos procesos económicos en determinados tiempos y espacios. Un modelo en donde uno puede establecer cómo se ha movido la economía en ciertos sistemas lógicos también, en donde podemos mirar esa evolución a través de la historia. Entonces, hay distintos modelos económicos que fueron avanzando, que se fueron volviendo más complejos con el paso del tiempo. Entonces, uno de ellos es el modelo de producción primitiva, era con el que arranqué, con el que estábamos hablando en su momento. Fue la primera forma en que se organizaron los seres humanos, entonces había la propiedad colectiva, no la propiedad privada. Es la forma en que viven la mayoría de las comunidades originarias, ¿no? En sus resguardos, por ejemplo, en donde se dice que todo es de todos, en donde hay una propiedad que es colectiva, no privada, no es de uno o dos integrantes de una familia o de una comunidad, sino que la propiedad es colectiva, el trabajo es comunitario y asimismo se distribuyen los bienes o las riquezas que salgan de esos trabajos. Entonces ahí se dice que no había clases sociales, no había propiedad privada y es la forma en donde podemos remitirnos al trueque, a esas formas primitivas. Entonces se dice que era también como un comunismo primitivo, porque no habían clases sociales, sino que aunque había un líder, de pronto un faraón, no había un cacique, había alguien en el mando, de todas maneras había un intercambio de productos de una manera mucho más igualitaria. No estaba el dueño de la hectárea, o no estaba el dueño de la producción de maíz, sino que era parte de la comunidad y todo lo que se sacaba de riqueza, pues era para todo el colectivo, no solo para unos pocos. Entonces, ese es el modelo primitivo.
Luego se dice que se pasó al modelo de producción esclavista, entonces vemos que eso tuvo que ver con esta división de la sociedad entre los que eran amos y los que eran esclavos. Y de ahí entonces empezó a decir que esas personas que estaban esclavizadas no tenían derechos de nada, eran solo como, ahí lo dicen, instrumentos parlantes, o sea, eran como objetos que podían hablar pero que no tenían ningún derecho. Entonces se los explotaba cruelmente y pues se los obligaba a producir a favor del que se consideraba que era dueño. El dueño disponía no solo del trabajo, sino de la vida del esclavo. Muchas películas de pronto han hablado de ese tema. ¿Ustedes recuerdan alguna o alguna serie o algo que, hasta novelas, hace poco en Colombia salieron acerca del esclavismo? ¿Quién no recuerda algún dato de esa etapa? La pola, ¿no? La Muy pola. bien, La excelente. pola. Ujú, ustedes estaban chiquitos. Qué bueno que la recuerden. Sí, la pola nos muestra ese ejemplo. De pronto estaban muy chiquitos o no vieron esa repetición también de una novela que se llamaba Azúcar, que hablaba también de la esclavitud y esa diferencia social que había entre los esclavos y los amos. Creo que había algo como la esclava blanca. Bueno, películas como 12 años de esclavitud. También hay muchas series donde se toma este tema, pues porque esto fue una de las canalladas más graves de la humanidad. Bueno, esto es como un modelo también, un modelo económico que fue en una época pues muy importante para Europa, sobre todo en la etapa de la conquista en América Latina y todo lo que pasó con los africanos, ¿no? Fueron esclavizados y muchas de las riquezas que tiene Europa, Norteamérica, pues se deben es a eso, a todo ese trato y a todo ese modelo de producción. Luego pues se pasa al modelo de producción feudal, también hay agricultura. Profe, una pregunta. Sí, dale. Al referirse al término esclavo, ¿hace referencia solamente a las personas de color, a las personas morenitas, bueno, de color negro, o también habían esclavos blancos? Pues eran sobre todo ¿O solo las aplicaba comunidades para los indígenas. africanos? Digamos que el gran porcentaje de esclavitud que se vio fue hacia las personas afro, pero también hubo esclavos que fueron sometidos también porque eran indígenas, ¿no? Porque se consideraba que eran salvajes, entonces también se los apresó y se les quitó todos sus derechos para que trabajaran en las haciendas, no solamente los afros, sino también los indígenas. Entonces sí, tiene que ver con eso, con las comunidades, por ejemplo, gitanas. En España también hubo esclavitud de todo tipo, pero obviamente que la más preponderante era africana, era de raíz afro-negra. Los vikingos también comerciaban, sí, también con aquella comunidad que era vencida. Eso es muy importante porque la forma en que se castigaba al vencedor en una guerra era esclavizarlo. Entonces vemos que en Grecia también tenían esclavos y Grecia no conocía todavía a los afro, pero esclavizaba al pueblo que vencía. Si hacíamos una guerra y ustedes perdían, se convertían en mis esclavos. Muy bien. Listo, el modelo de producción feudal, entonces decimos que ya tiene que ver con todo lo que pasó en el medioevo. Recuerdan que había un señor que era el señor feudal, que era el que se encargaba de cuidar la tierra, cuidarla, pero lo que tenía era unos vasallos que eran los, como decirlo hoy en día, los campesinos que trabajaban la tierra, que no podían quedarse con ninguna ganancia, sino que todo lo entregaban al señor feudal y daban el diezmo también a su sacerdote o al clero. Entonces era una relación de servidumbre. No podía poseer la tierra el siervo, el único que podía poseerla era el señor feudal. Entonces ahí también uno puede ver las películas o hasta los cuentos de los hermanos Grimm, ¿cierto? Que había ese castillo donde está el rey con todas las comodidades y en una vida de casi de miseria los siervos y las familias que a veces no tenían para comer, así trabajaban todo el día. El modo de producción mercantilista es cuando ya se empiezan a crear los comercios entre ciudades, ¿sí? Donde empieza a desarrollarse esto de enriquecer al Estado y el Estado va a financiar las guerras para ir también de pueblo a pueblo para que la economía suba, ¿no? Entonces llega como todo este proceso también
del colonialismo, en donde se intercambian metales preciosos y por eso vienen a América y quieren el oro a costa de tantas y tantas vidas. Entonces, los países van a medir su riqueza, nos dice ahí, acumulando los metales. Entonces, el oro, pues era lo más preciado para ellos. Estuvieron aquí en Colombia, que decían que estaba la leyenda del Dorado. Es solamente un ejemplo, ¿no? De cómo empezó a la economía a volverse algo tan salvaje, en donde el modelo mercantil de intercambio de economías, pues se iba volviendo también ya una obsesión para los países del viejo mundo. Se dice pues que se desarrolla la navegación, el comercio, la industria, pero es todavía de una forma muy rudimentaria. Llega luego el modelo capitalista, entonces ya es lo que vamos conociendo hoy en día, que ya las relaciones de producción pues divide a unos como los proletarios, los obreros, los trabajadores, y por el otro lado a los empresarios o los capitalistas, que son los que tienen el dinero, son los que tienen los medios de producción. Cuando hablamos de medios de producción, es que si yo, por ejemplo, trabajo en una empresa de, a ver, un ejemplo. La materia prima y la mano de obra. Ajá, pero, ¿quién me da un ejemplo de una empresa? Se me fue aquí algo. Bimbo. ¿Bimbo, dijiste? Sí, Bimbo. Escuché, Bimbo, listo, es una empresa para hacer pasteles, galletas, panes de todo tipo. Entonces, digo que ya en la producción capitalista, si yo soy la obrera, pues entonces hago parte del proletariado. Son aquellos que entran a las empresas en el modelo capitalista solamente a producir ese tipo de elementos o productos, que en este caso serían los panes. Si yo soy la capitalista, soy la dueña de la empresa, ¿cierto? Porque yo tengo el capital, tengo la riqueza para, primero, conseguir a los trabajadores y darles un salario, y segundo, tengo los medios de producción, que serían los elementos, por ejemplo, la harina, el azúcar, no sé, la leche, los hornos, porque entonces no solamente son los ingredientes, sino también los hornos, los moldes. Bueno, estoy pensando así en una empresa chiquita porque yo no soy empresaria, pero imagínense a gran escala todo lo que tiene que haber ahorrado o haber multiplicado de manera legal o ilegal, porque también sea el caso, una persona para que pueda contar con todos esos recursos. Entonces, el capitalista es aquel que tiene los medios de producción a su cargo, y el obrero es solamente el que puede ofrecer su fuerza de trabajo, ¿no? Su energía. Y ahí es donde empieza a cambiar ya el modelo económico, a volverse un capitalismo salvaje, en donde vemos pues que el obrero trabaja muchas horas. Hasta hace unos cuantos años, cuando no había toda la reglamentación laboral, trabajaba 12, 15 horas a cambio de un salario, no tenía prestaciones sociales, no tenía como unas vacaciones, no tenía un pago, por ejemplo, por las horas extras, las horas nocturnas, etcétera. Joshua levantó la manita. Bueno, profe, una pregunta y con respecto a al que proporciona la materia prima, que por ejemplo sería el trigo, ¿eso también entra o ya sería, entra en el proletariado o sería otra cosa? Tú dices como la materia prima que hace parte entonces de quién, del modelo del capitalista o del proletariado, dices tú. Yo digo del modelo capitalista, me refiero, o sea, es como un acuerdo, ¿no? Yo creo que la materia prima, por ejemplo, los campesinos, que son los que le suministran, por ejemplo, el trigo. Pero en este caso sí, los campesinos serían parte como de la cadena de producción, pero pues como ya no estamos en el modelo esclavista ni feudal, ya ellos ya no pertenecen al capitalista o al empresario, sino que hacen parte como de ese círculo de la producción. Pero si hablamos del trigo, pues si yo como capitalista soy la que compro el trigo, pues por eso yo me vuelvo la Productora. la productora, ajá. Mientras que el obrero, como no tiene su capital, pues solamente le queda que pues resignarse a todo esto que llevó a ese modelo capitalista, como a sacar tanto provecho de los más necesitados. Se dice Ok, que, profe. claro,
la comunidad ha avanzado, se dice que ya los proletarios tienen derechos, pero ahí es donde empieza a surgir entonces el modelo socialista. Me bajé mucho. En el modelo socialista, pues después de ver esa crisis tan tenaz que estaba llevando el modelo capitalista, pues empieza a decir que lo principal es que no va a haber propiedad privada. Si yo soy la dueña de esa empresa, pues no, yo no puedo decir que yo puedo tener tanto capital solamente para mí o para mi familia, sino que la propiedad se vuelve una propiedad social. Entonces los medios de producción, ya los hornos, ya todo lo que hacía parte de eso que yo quería montar como una empresa, pues ahora hace parte del gobierno, hace parte de la sociedad, mejor para decirlo así, hace parte de la sociedad, el gobierno lo administra y por tal motivo entonces no hay clases sociales. Se dice que, bueno, hay clases sociales, pero ya no son antagónicas, ¿no? Ya no se oponen, sino que trabajan integradas para eliminar todas esas diferencias que había dejado el capitalismo. Se dice que la propiedad ya no es entonces privada, sino que es comunitaria y que se basa en la cooperación y en la ayuda mutua para que las fuerzas productivas, que se necesita un administrador, claro está, alguien que tenga conocimientos de cómo manejar la empresa, por ejemplo, pero no como para que el capital se quede en mi bolsillo, sino para que esas ganancias se puedan distribuir entre todas las personas que hagan parte de la comunidad. Ese pues fue el gran sueño de Marx, ¿no? Y por eso hablan pues del marxismo, del socialismo, del comunismo. Profe, ¿puedo hacer un aporte ahí? Sí. Que Marx tenía la crítica al capitalismo sobre la plusvalía, en la que él colocaba el ejemplo de las fuerzas de trabajo sobre un producto de una empresa. Entonces, él ponía, digamos, el valor del producto referente al valor de la plusvalía del proletario, ¿no? Del trabajador. Él decía que, bueno, pues él ya lo contextualizaba entonces cada producto que sacaba la empresa, el 0.7% le correspondía al trabajador y el resto era costos. El costo era como un 20%, 30% y el resto era para la empresa. O sea, eran ganancias o era utilidad para la empresa, ¿no? Entonces era como lo que Marx alegaba bueno, alegaba no, sino lo que Marx criticaba en el entonces, bueno, y en el capitalismo en general, porque aún así sigue siendo así, pronto en la producción de no los servicios, sino digamos, de un chocorramo. En cuanto se ve beneficiado un trabajador por la producción de un chocorramo. A eso se refería más o menos Marx. Muy bien, sí, tiene que ver con esto. La palabra plusvalía pronto la van a ver por ahí, entonces sí es importante aclararlo. Fabio nos la menciona y nos dice eso, ¿no? Como esa diferencia entre lo que gana el empresario y lo que le queda, las utilidades que recibe el empresario y esa mínima proporción que solamente le queda al proletariado, bueno, al campesinado o a la base trabajadora. El ejemplo es el chocorramo o de pasteles Bimbo, pues haciendo proporciones, nos decía ahí Fabi en porcentajes, yo diría que, digamos, un pastel Bimbo que puede costar 1.000 pesos, no sé, pero producen no sé cuántos pasteles por minuto y la hora laboral de uno de estos empresarios, pues no es ni el 1% de lo que le queda de ganancia al dueño de la fábrica, ¿no? Porque el dueño de la fábrica sí tiene que comprar obviamente los insumos, los ingredientes, pagar la energía, pagar todo lo demás, pero produciendo, en ese caso, no sé cuántos pasteles por minuto, pues la ganancia va a ser multiplicada por 10%, incluso en esas grandes empresas hasta por 1.000 de lo que le paga al proletario. Eso es importante y esa fue la crítica, como dicen aquí, del modelo socialista, del modelo comunista,
a esas desigualdades que quedaban en el modelo capitalista, porque todo quedaba en manos del, del dueño de la empresa. Listo. Bueno, yo tengo un video que aclara un poco todo este tema, lo quería compartir. Por aquí alguien dice por eso, pero a lo que me refería es cuál es el nombre de la manera de producción del campesino. Ahí estás hablando con Fabio. Joshua. O me perdí, no sé de qué habla. Sí, pero como para responder el comentario, para que más o menos entrara como dicen por ahí, en calor. Ok, bueno, entonces como hay un video que les voy a dejar ahí en el chat para aclarar un poquito más lo del comunismo y capitalismo, pues tenemos estos cuadros, más bien los explico y el video lo pueden ver después, o creo que ya lo pusieron en Facebook o en Instagram, Indy nos iba a ayudar con eso, en donde vemos que ese común, ¿sí? Y los pongo a lo largo de la tarde. Ah, dale, perfecto. Igual este material, si tú lo pasas, también se lo puedo pasar a ellos. Ah, bueno, me parece bien. Porque el comunismo y el capitalismo, digamos que son los modos de producción más actuales, ¿sí? A pesar de todas las críticas, los enfrentamientos, la Guerra Fría. Se habla pues de un modelo mixto, ¿no? En donde se ha tratado de decir, bueno, vamos a lograr un equilibrio, no irnos ni al comunismo, ni al socialismo, ni al capitalismo salvaje, pero pues eso ha resultado muy difícil en la práctica. De repente pues decimos eso, el comunismo nace en el siglo XIX para desplazar al capitalismo. Se dice que es una ideología, y vamos entrando en el tema que son las ideologías, que son modelos de concebir la realidad desde la política, la economía y la organización social. En este caso, en el comunismo, pues se dice que habían distintos tipos, el primitivo del que hablamos, de las primeras fases de la humanidad, el igualitario, el utópico y el científico, pues sobre esto no podemos ahondar mucho, pero pues sí, los dos últimos, utópico y científico, son los que va a desarrollar Marx en el siglo XIX. Se dice que posee dos etapas, que es cierto, está una etapa inferior, en donde se dice que todavía habrían rasgos capitalistas, a esto es a lo que se le llama socialismo, porque se dice que no se puede pasar realmente rápidamente de un capitalismo a un comunismo, sino que habría una etapa intermedia en el socialismo, en donde pues se empiezan como a dar los cambios, pero en general en la etapa superior es donde ya se habla de una nueva sociedad, donde ya no habría propiedad privada sobre el trabajo, o sea, yo ya no puedo decir que yo contrato 3 o 4 personas para mi empresa desde mi propiedad privada, porque tengo los medios de producción, los hornos y lo que hablábamos respecto a Bimbo, sino que eso ya hace parte de ese estado superior que va a desaparecer también. Es algo, por eso se habla de un comunismo utópico, en donde se dice que el Estado desaparece, en donde entra el proletariado a tomar el poder. Entonces es ahí donde viene la crítica de que si se vuelve una dictadura del proletariado, ya no una dictadura del capitalista, sino que el proletariado, pues al organizarse comunitariamente, pues también empieza a dictar sus leyes. Tal vez hemos visto ejemplos de lado y lado, del lado del capitalismo y del lado comunista, en donde han habido errores, fallas humanas, pero aquí como no estamos hablando tanto de ese tema histórico, sino de lo que la teoría pues dice, entonces se habla de eso, de que se eliminan las clases sociales y viene todo este tema de, del medio de producción que ya no es privado, sino que hace parte de la comunidad. Aquí tenía otros conceptos que pues son importantes, ¿no? Aquí les habla lo de la plusvalía, es la diferencia entre el salario del trabajador y el valor de los bienes producidos. La plusvalía constituye parte del beneficio del empresario. El empresario siempre va a tener esas ganancias que van a ser lo que justifica esa presencia del capitalismo en el mundo. Pues nadie estaría creando la empresa sin pensar tanto en que no va a ganar nada. Por eso es que se dice que el comunismo, el socialismo, a veces se puede tildar de utópico o de humanista, porque no le importa tanto el capital, sino
las condiciones humanas de toda la comunidad. Bueno, se habla de la división social del trabajo, lo que significa una clase social, le podrían dar una revisadita a eso después. El capitalismo entonces también es otro tipo de modelo económico que también entonces se vuelve político. Se dice que fue el que desplazó al feudalismo, que hay distintos tipos, el industrial, el financiero y el comercial. El financiero pues es el que se basa hoy en día en ese sistema económico y social que tiene distintas etapas, donde reina la propiedad privada, donde el capital es el que genera más y más riqueza, donde la importancia en la asignación de los recursos es a través del mecanismo del mercado, lo que decíamos ahora, que el mercado mundial es lo que reina aquí como para asignar recursos o para mover las economías a nivel mundial. Se dice que tiene distintas etapas, la etapa comercial, que fue la primera, ¿no? Entre el siglo V y el siglo XV y siglo XVIII, la etapa industrial, entonces ya viene con todo lo de la revolución industrial en el siglo XVIII y siglo XIX, el capitalismo ya financiero, entonces ya se vuelven los grandes monopolios en el mercado internacional, se dice que es del siglo XIX a 1945. Otra forma de vivirse, ese capitalismo es el imperialismo, porque los grandes países con el capitalismo muy desarrollado empiezan a llegar a otros países en África, en Asia, en América, y se vuelven imperialistas, o sea, quieren gobernar y apropiarse de los países que estaban apenas en proceso de desarrollo. Y la última que se habla aquí es también de una fase o etapa tecnológica, en donde también hay un paradigma en donde la acumulación del capital depende de la disponibilidad de la tecnología que tenga ese país. Entonces, por eso vemos cómo empieza toda esta guerra por el petróleo, por ejemplo, y cómo también esa expansión de ese capital, pues, lleva a la globalización, todo gracias a la tecnología. Sin el internet y sin todas estas redes, pues hubiera sido muy complicado que la globalización llegara como a este punto en el que estamos, como les decía ahora, comprando cosas de la India, de la China, de México, de Perú, y la globalización pues trae todo esto de ese capitalismo en donde unos tienen ganancias y otros pues se quedan apenas en el camino. Pues me dice Ingrid que les va a mostrar entonces este material para que si quieren luego lo lean. Si tienen preguntas pues también las pueden dejar luego en los links, no sé dónde los estén manejando para luego resolver preguntas. Este es el video de comunismo y capitalismo. No es tan ladrilludo, yo traté de buscar unos videos menos complejos para que lo puedan ver después. Ese sería como el enlace para que vean un poquito más de lo del socialismo. Que harán aquí por aquí unas preguntas. Creo que podemos hacer una preguntita, y si ya luego queda tiempo para hacer otra sesión, pues nos dedicamos a ver más preguntas. Las 6. Colombia se considera como una de las democracias más antiguas del continente latinoamericano, pues en su historia republicana solo se ha presentado un caso de golpe de Estado, con Rojas Pinilla en el 53 y en el 57. Dice, sin embargo, algunos historiadores y conocedores del proceso político creen que esta apreciación no es correcta, porque en Colombia ha prevalecido, ¿listo? A, la dictadura de los partidos políticos tradicionales, Frente Nacional. B, el fenómeno de las hegemonías políticas, 86, 30, 30, 45. C, una cultura política excluyente y sectaria. O D, un control político absoluto de las oligarquías políticas nacionales. Entonces estamos buscando una respuesta ahí, alguien que está diciendo que aunque en Colombia solo se haya tenido una dictadura, algunos historiadores y conocedores dicen que eso no es correcto, de que sea Colombia una democracia la democracia más antigua, porque en Colombia lo que ha pasado es A, B, C o D.
Muy bien, era la correcta. Muy bien, la D. Qué casualidad, eran varias, la D. Un control político absoluto de las oligarquías políticas nacionales. Muy bien, eso es lo que nos hemos dado cuenta, ¿no? Cuando miramos la historia del país, aunque no haya habido como tal una dictadura, esa democracia tiene ese error aquí en Colombia, que siempre ha habido un control entre las oligarquías, es decir, entre las familias más poderosas a nivel social y económico y político. Las mismas familias, los mismos esposos, hijos, nietos, repitiendo el mismo ciclo de acceder al poder político. Entonces, esa es una crítica que algunos historiadores le hacen a esta democracia. Se dice que en Chile, que en Ecuador, que en Perú, que en Argentina hubo dictaduras y muchos sacan pues a relucir que somos colombianos. Aquí decía que es oligarquía, sí, oligarquía es como el tipo de poder que se basa en el poder económico, ¿no? Entonces cuando se le dice oligarca a alguien es aquel que tiene un poder que se basa en su economía, en su familia que es de alguna élite. ¿Listo? Aquí preguntaba Giancarlo, pero el Frente Nacional prácticamente fue una dictadura porque fue excluyente, ¿no? Totalmente, sí. Por eso esos historiadores, estudiosos también de las ciencias políticas, pues dicen que en realidad el Frente Nacional pues fue solamente una trampa porque simplemente se ponían de acuerdo conservadores y liberales para rotarse la presidencia cada 4 años y por eso fue excluyente. Muy bien. Natalie nos dice por qué no es la A. Ajá, ¿por qué no se está hablando solamente de la época del Frente Nacional? Pero la pregunta es más amplia porque nos habla de la historia en donde no, Colombia ha seguido como en ese mismo dilema. Si nos dijeran que solamente se vio esa dictadura en esos años del Frente Nacional, pues quedaría corto el análisis. En cambio, cuando vemos la D, pues hablan de que eso no ha parado, y eso es lo que están diciendo aquí en el enunciado, que es una de las democracias más antiguas, pues solamente se ha presentado un golpe de Estado. La A se queda corta solamente hablando en esa etapa del Frente Nacional, que fueron 16 años, ¿sí? Pero el énfasis de quien hace esa crítica es que eso ha seguido durante mucho tiempo a pesar de ser una democracia. ¿Listo? Entonces, pues debemos parar ahí. Y si hubiera otra oportunidad, otro tiempo, pues también estoy con la mejor disposición para que sigamos reforzando estos temas. Aunque parezcan temas separados, seguro que los profes anteriores ya les mostraron muchas de estas circunstancias, ¿no? De estos temas. Todo está muy tejido, solamente que lo separamos por cuestiones de orden, pero seguro que las profes que siguen van a seguir hablando pronto de dictadura, de ideología. A mí me quedó pendiente fue compartirles esa parte de las ideologías políticas, pero pues están muy, muy, muy pegadas a, a la parte de la economía, porque así como hablamos de capitalismo, se va a hablar de capitalismo en una ideología de derecha y se va a hablar de comunismo en una ideología de izquierda, pero eso es otro tema. Entonces, les agradezco a todos, bueno, gracias por sus mensajes ahí, les deseo éxito, sobre todo mucha, mucha tranquilidad emocional, física, mental, mucha perseverancia y escuchen la canción de nuevo, Yes, I Can. Abrazos para todos, gracias por estar aquí.